Voy a empezar a dar la palabra primero a Ramiro Cabero, por favor. Perfecto, gracias, lo voy a hacer muy breve, pero yo quiero hacer una reflexión. Creo que no es bueno que en una reunión entre gobierno y empresarios estemos de acuerdo con que se fijen tarifas para un sector, como es el caso de las comisiones bancarias. Sobre todo porque, como claramente lo ha dicho Juan Antonio, la comisión bancaria lo único que hace es reflejar el costo al cual el banco compra dólares de un exportador en el exterior, no en Bolivia. Porque cuando un importador le da 6,97 pesos al banco para hacer una transferencia, asumamos de $1 a Estados Unidos, no me sirven los dólares que me da aquí el Banco Central. Necesito dólares en Estados Unidos. Y eso lo único que me puede dar es un exportador. Y entonces los bancos lo que han hecho es decirles a los exportadores a cuánto me vendes. Y el exportador, en la medida que te ha ido subido el precio, como yo no te puedo vender dólares a tipo de cambio paralelo, te vendo al oficial y te cobro una comisión. Eso no es bueno porque estamos reconociendo y acordando que está bien que el gobierno empiece a fijar precios. Imagínense que en una reunión de colegios profesionales con el gobierno empecemos a fijar el precio que le afectaría a Milcar de cuánto puedes cobrar por un implante cuando sabemos que la materia prima es importada y está creciendo. ¿Qué va a pasar ahora con este 10% de comisión? Que los bancos van a tener que decirles a los exportadores quién me vende a menos de 7,66, porque si no, no voy a perder plata. Y si no consigo exportadores que me vendan a eso, tengo dos opciones: o no hago transferencias o pierdo plata. Lo más probable es que tenga que no hacer transferencias, dilatarte, ponerte en la cola, etcétera. Y lo que se va a producir es la desintermediación financiera. ¿Qué significa eso? Que un importador que necesita dólares, que necesita hacer una transferencia, al ver que el banco no te da, no te puede atender, te pone en la cola, vas a tener que llamar a tus amigos exportadores y hacer la transferencia directa, decirles, ¿sabes qué? Yo te pongo bolivianos aquí en tu cuenta y tú ponme en mi cuenta allá los dólares al tipo de cambio que se acuerde. Entonces, creo que cuando se hagan las reuniones de seguimiento, esto lo más importante es preguntarle al Banco Central cuántos dólares le ha dado a la banca en el exterior, no aquí, porque yo no puedo mandarlos, así me dé dólares, no puedo mandarlos en paloma mensajera, en maleta, en avión, no, necesito que alguien me dé dólares en el exterior. Y el Banco Central no está dando dólares en el exterior. En Bolivia, para que tenga una idea, le da a la banca 10 millones de dólares semanales. Y solo para concluir, ustedes dirán 10 millones semanales, bueno, es nomás. Antes de todo este problema, en la banca habían 4.500 millones de dólares en depósitos. Quitemos los 500 de fácil, porque eso el gobierno devolvió en bolivianos, quedan 4.000. De esos 4.000, hoy día quedan apenas 2.700. Es decir, que hay 1.300 millones de dólares que los bancos han tenido que devolverle a la gente. Parte de esos dólares se han ido al Colchón Bank, parte han salido como fuga de capitales al exterior. Entonces, el dinero que el Banco Central le ha dado a los bancos han tenido que darle a la gente. Pero prácticamente en toda esta última época no nos han dado dólares afuera y eso complica la situación para hacer transferencias. Esa era la reflexión que yo quería hacer porque creo que no es bueno que los empresarios empiecen a acordar que se fijen tarifas para uno u otro sector, porque si hoy día lo haces para uno, mañana van a estar de acuerdo con que te fijen a ti o al otro, y creo que eso rompe un tema de libertad económica, ¿no? Esa era la mayor reflexión, les agradezco. Ahora le voy a dar la palabra a Jaime Dum. Jaime, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Justamente en la línea de que había habido un punto 12 donde esto se va a revisar continuamente, como nos decía Amílcar. Si me permiten, quisiera hacer algunos comentarios puntuales sobre algunas de las medidas, sobre algunos, se han dicho ya muchos temas fundamentales muy importantes. Ramiro ha tocado un tema también importante sobre el punto de las tasas. Pero hay otros puntos adicionales que quisiera, si me permiten, comentar. A ver, el tema de la devolución de los CDIs, que quede claro que en realidad el promedio de devolución hoy en día es de 3 años. ¿Sí? Algunos sectores están esperando hasta 5 años la devolución de su CDI. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un tema administrativo
donde dependiendo del camino que se siga, si hay boletas de garantía o no, puede haber auditorías, fiscalizaciones, pero evidentemente eso no justifica el plazo de 3 años o 5 años, debería ser mucho más corto. Lo que pasa, seamos claros, hay una lista de espera, es una lista de espera arbitraria, donde también hay mucho potencial de corrupción y de preferencias políticas para ver a quién se devuelve los CDIs. Pero dicho eso, que el gobierno haya ofrecido 15 días, es algo que es muy difícil de creer. Es más, creo que hay que indagar cómo un trámite que, digamos, de 3 años, quitarle toda la burocracia innecesaria, se te vuelve de 1 año. ¿Cómo se vuelve 15 días? Entonces, creo que ahí hay que hacer un análisis muy profundo para ver qué se va a hacer o cómo se pretende hacer. Yo lo veo como que el gobierno diga que ahora BOA tiene vuelos a Miami de 1 hora. O sea, sabemos que eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que creo que sería muy interesante indagar. Y el otro tema, estoy de acuerdo con Joshua, el CDI es algo que sí o sí te tiene que dar el gobierno. Entonces, ahora que te dice, te lo voy a dar más rápido si tú haces esta otra cosa, tiene pues un aire hasta de extorsión, ¿no? Porque es algo que te pertenece, pero bueno, está firmado así en el acuerdo. El tema de la emisión de los bonos, yo personalmente había empujado mucho esta idea, pero el tema es pues que se haga cuando se debió hacer. Si esto se hubiera hecho hace 2 años, cuando se planteaban estas ideas, bueno, de alguna manera había más confianza claramente hace 2 años que hoy. Entonces, la temporalidad de las medidas es fundamental. Hoy en día ya estás con un país que tiene 2.000 puntos básicos de riesgo. Eso significa que la tasa de interés mínima en dólares que un inversionista debería de demandar al Banco Central es del 20%, por eso son 2.000 puntos básicos. Por el otro lado, ha quedado claro que cuando al sistema de intermediación financiera tú le entregas dólares, ellos legalmente pueden devolverte en bolivianos. O sea, ese pacto contractual de yo te di en dólares y me devuelves en dólares, pues claramente no ha funcionado. Y aquí te podrían hacer exactamente lo mismo. Entonces creo que al final el temor lamentablemente puede ser mayor a la codicia que se pueda tener. El tema de la subasta, concuerdo con Juan Antonio, creo que es una de las mejores medidas que hay, porque manda mensajes fundamentales, creo, a todos, al mismo gobierno y a toda la población. Primero, si se ha permitido o se está introduciendo la subasta y partiendo del principio que se va a hacer bien la subasta, queda claro que no todos necesitan el subsidio en Bolivia. Primera conclusión. Segundo, queda claro y se evidencia que los subsidios no deben ser universales, que se puede dividir entre los que necesitan y no. El otro tema fundamental, creo, de la subasta es que empieza a ser una solución inicial, ¿no es cierto?, al problema del subsidio, algo que no se ha tocado en varios años en Bolivia. Y el otro tema que creo que es interesante, y para mí especialmente lo veo como algo peculiar, es que el gobierno socialista está acudiendo a un mecanismo de mercado para solucionar el problema más grande que tiene, o parcialmente solucionar el problema más grande que tiene, que es el subsidio. O sea, el señor mercado, ¿no? el Lucifer, ¿no es cierto?, del gobierno está viniendo a ayudar en la solución parcialmente, aunque sea del subsidio. Sobre la importación de diésel, y voy terminando, ahí yo más bien tengo una pregunta a Amílcar. La importación de diésel, por supuesto, puede ser también gran parte de la solución, pero he escuchado que el gobierno ha aclarado que para importar diésel ese privado tiene que usar yacimientos para que le traiga el diésel hasta la puerta de su oficina. Si es así, esa medida otra vez no sirve, es con truquitos, es con requisitos. Sabemos que gran parte de la corrupción está en el transporte del diésel. Finalmente les comento una anécdota, o más que una anécdota, no sé qué, es una mala noticia, creo, más que anécdota. El punto de la 10º sobre la fijación de bandas, Ramiro, te comento que la desintermediación ya se está dando.
Hoy día a varios importadores se han reunido con exportadores para ver de hacer las transacciones directamente. Y lo que me ha parecido muy interesante es que hasta ya tienen modelos de contratos que tendrían que utilizar para este tipo de operación. Lo que a mí me preocupa es que el gobierno no va a dejar que eso permita, y eso puede hacer que salte la fiscalización a preguntar o indagar a las empresas cómo están consiguiendo importar sin usar el sistema de intermediación financiera, y los exportadores cómo es posible que están deshaciéndose de los dólares y no han pasado por el sistema de intermediación financiera. Y si eso significa una fiscalización intensa por parte del gobierno, pues eso va a significar que estamos avanzando en la intervención del libre mercado de divisas que había en el mercado privado, con consecuencias que cada vez se parecen más a la Argentina. Con eso termino, Jorge. Muchas gracias. Tengo un comentario del amigo Felipe Guzmán, que él dice que ¿por qué en las exposiciones no se ha tocado el tema de los dólares provenientes del narcotráfico? Y entonces dejo ahí en planteamiento para la respuesta. Voy a dar la palabra a Ronald. Ronald, por favor. Hola, buenas noches. Yo quisiera tocar un tema, se ha dicho mucho y muy bien del tema económico, y yo quisiera hacer la siguiente observación. Por más de 3 años, este gobierno no ha llamado nunca ni ha recibido a los empresarios. Y yo te coincido con Jorge, aquí hay un peligro político. En el momento de que las papas queman, se trae a los empresarios, se llega a un acuerdo y se llega a una especie se puede llegar en la percepción de la gente, a una especie de corresponsabilidad de lo que da de aquí para adelante. Y yo creo que eso no debemos hacer, porque el gobierno tiene la total responsabilidad del fracaso del modelo económico, de las consecuencias que estamos viviendo, de la crisis profunda, y creo que hay que tener mucho cuidado en llegar a estos acuerdos. La otra presentación que me ha gustado mucho es el hecho de que pues el gobierno socialista está recurriendo a regañadientes y de poco a poco a medidas de mercado para resolver los problemas económicos, por lo cual debían haber empezado hace mucho tiempo. Y que no se está, obviamente, coincido, refiriéndose a los problemas de fondo. El déficit sigue así. Y algo que yo quisiera traer a esta discusión, esta barbaridad que se sigue endeudando en cientos de millones de dólares, y de alguna manera la complicidad de instituciones como la CAF y demás, que le siguen prestando plata a un alcohólico borracho para que siga tomando alcohol. O sea, este gobierno no tiene ninguna capacidad de responsabilidad en el gasto público, y darle 800 millones de dólares más para hacer negocios me parece una irresponsabilidad. Hay una valiente defensa de parte de los parlamentarios de oposición a no firmar estos acuerdos de deuda, de préstamos, pero vemos que la presión está siendo cada vez más grande. Muchas gracias. Muy bien, Ronald McLean. Muchas gracias.